empezar. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a todos y todas. Espero que estén todos bien. Hoy día es un poquito de frío, pero hay que ponerle color igual, ¿cierto? Así haya la temperatura que haya, ¿cierto? Y vamos a empezar con este día, ¿cierto? Con algo que yo podría identificarlo como lo contrario de lo que vimos la clase anterior, que fue ayer. ¿Qué vimos la clase anterior? Cualquiera que conteste, estaríamos Desde los listos. estrés, profe. El estrés, ¿cierto? ¿Qué tipo de estrés? ¿El estrés dónde, Jimena? En el sistema laboral, profe. Cuando ¿cómo se llama? Lo expresan mucho, así como lo exigen mucho en la organización. Ya, el estrés laboral entonces, ¿cierto? Así lo podemos identificar. Este estrés laboral está enfocado, ¿cierto?, en tres cuestiones así como bien relevantes, o en dos, en verdad. El estrés laboral viene desde problemas, ¿dónde? De distintas partes puede ser, pues, profe. Estamos hablando de lo laboral, ¿sí? Específicamente vimos la clase anterior a la anterior, vimos uno y después vimos el otro. ¿Cuáles eran estos factores? El Físico y físico y mental. social. Williams, ¿cómo Físico dijo? y mental. Físico y mental, ¿cierto? Sí, en términos generales podríamos llamarlo de esa manera. El físico, ¿cierto? Lo podríamos mencionar como el entorno laboral físico, ¿cierto? Y el otro, ¿cómo lo podríamos mencionar? Entorno laboral, que también lo vimos. Social, perfecto. Por las relaciones interpersonales. Muy bien, exactamente. Y con respecto al entorno físico, ¿cuáles eran los factores estresores del ambiente laboral físico? Ahí habían hartas cosas, si no me equivoco, eran como 6 cosas distintas. ¿Era un vago, profe? No, el entorno laboral El ruido. físico. Muy bien, ¿ya qué más? La presión laboral. Estamos hablando del entorno laboral físico, entonces hablamos del ruido, ¿qué más? La iluminación. El color, profe. La iluminación, el color, ¿qué más? El espacio físico de trabajo, que tenga un correcto espacio para Un desarrollar. espacio cómodo, claro. Perfecto. También hablamos de la temperatura, ¿sí? Te hablamos también de, ¿qué otra cosa hablamos? Tenemos entonces el ruido, tenemos el color, tenemos la iluminación, la temperatura, ¿qué más? Música, profe. La música, muy bien. ¿Qué más? Nos está faltando uno. La ventilación, ¿cierto? Esos eran los factores más importantes con respecto al entorno laboral físico. Y el entorno laboral social, ¿cierto? Que tenía que ver todo con el tema de, como bien dijo William, ¿cierto? Con las relaciones interpersonales entre los trabajadores, entre jefes y trabajadores. Hablamos también ahí del clima organizacional y hablamos de el clima laboral, ¿cierto? Al final Profesora, la fatiga, perdón, la fatiga también es un factor de estrés físico. sí, es lo que expresa, ¿cierto? La fatiga, lo que expresa que estás con estrés. Pero eso ya vendría, ¿cierto? Lo que vimos directamente ayer, ¿cierto? Que era el estrés laboral. Y el estrés laboral indudablemente era derivado, ¿cierto? De problemas que hubiéramos tenido en el entorno laboral físico y en el entorno social. Nos producía, ¿cierto? Cuando esas cosas no eran revisadas y no eran mejoradas, ¿cierto? Nos producía el estrés laboral, que es lo que vimos ayer, ¿sí? Y el estrés laboral hablamos de
tipos de estrés. ¿Cuáles eran los tipos de estrés? Estaba el estrés crónico, estrés físico y mental, distrés, y eso tengo anotado. Y el El distrés estrés agudo, crónico. profe, el Exactamente. estrés agudo, el distrés crónico, el distrés solo, el estrés físico y mental, ¿o no? Exactamente. Sí, esos eran los tipos, ¿cierto? Y básicamente, ¿cierto? Se resumía en que el estrés laboral, ¿cierto? Venía indudablemente de, o tipos de estresores, ¿cierto? Eran básicamente desde la parte del entorno físico que estábamos mencionando recién, ¿cierto? Hablábamos también que el estrés tenía que ver, ¿cierto?, con que, por ejemplo, el trabajador no sabía cuáles era específicamente su trabajo, por lo tanto, y además, ¿cierto?, de no saber, también podía tener un trabajo que no sabía hacer. Entonces, eran carga y tipo de trabajo en la cual el trabajador no podía cumplir. Además, también un tipo de estresor, ¿cierto?, tenía que ver con los lineamientos que la organización tenía, es decir, decisiones que se tomaban, ¿cierto?, en la cual indudablemente perjudicaban al trabajador. Estos lineamientos podrían ser, por ejemplo, que la empresa decidía, ¿cierto?, trabajar con menos personal y producir más, ¿cierto? Esa es una decisión de la organización. O, por ejemplo, no tener horarios definidos y que los trabajadores tenían que trabajar todo lo que tenían que trabajar para lograr la producción nomás, ¿cierto? Eso también lo define la organización, no lo definen los jefes, y no es porque sea un tema de relaciones o es porque están solamente en un lugar, digamos, poco ventilado, por ejemplo, ¿cierto? Sino que tenía que ver entonces con el entorno laboral físico, tenía que ver, ¿cierto?, con cuánto y qué tenía que hacer el trabajador, y el tercer estresor más importante eran las decisiones que tomaba la organización. Todo eso nos llevaba, ¿cierto?, a estos estrés en distintos tipos, que era lo que vimos ayer. Pues bien, hoy día, ¿cierto?, vamos a ver todo lo contrario, ¿cierto?, de lo que hemos visto hasta el minuto, y se llama, precisamente, la felicidad organizacional o la felicidad en el trabajo, ¿sí? Pregunta para todos, aquí para que empecemos a analizar, porque aquí vamos a tener que analizar varias cosas y varias preguntas, así que los necesito a todos que estén así como súper despiertos y que puedan opinar. Aquí las opiniones no son ni buenas ni malas, ¿cierto? Yo pido opiniones. Después entre todos construiremos, ¿cierto?, lo que efectivamente es o no es. Entonces, las organizaciones ¿pueden ser felices? No me digas así. Sí, profe. Sí, Sí, profe. ¿Ya? Implementando y gestionando un buen bienestar. Perdón, me dicen que sí, entonces, ¿sí? ¿Quién tiene una pregunta distinta? ¿Las organizaciones pueden ser felices? Sí, profe, porque igual el otro día dio como tips para ver un buen clima en el ambiente laboral. ¿Ya? Victoria, dígame. Yo creo que felices no, pero sí mantener un buen clima laboral y sí manteniendo, entre comillas, contentos a los trabajadores, porque felices no todos van a estar siempre, así que yo creo que tratando de mantener todas las cosas al margen, yo creo. Ya, ya, correcto. ¿Otra reflexión por ahí? ¿Otra opinión? Yo creo que sí se puede, profe. O sea,
cuando ya las organizaciones son como macroempresas, tienden a estar especializadas en buscar estos tipos de planificaciones de que sus empleados y sus clientes sean felices, po. De hecho, y Coca-Cola trabaja así, como que genera capacitaciones, les da flexibilidad en los horarios a los trabajadores, eh, tiene como un buena planificación en su clima organizacional, tanto con los individuos internos y externos. Ok. Valeria, Profe, bueno, como también quería acotar en que yo considero en que sí se puede ser feliz en el trabajo de manera organizacional, porque asimismo, como usted lo mencionó hace un momento, depende mucho de los lineamientos de la organización. Si se encuentran bien un buen lineamiento en horarios, en beneficios, en que si vamos a trabajar más, necesitamos más trabajadores, y identificando al colaborador como el engranaje de la organización, yo pienso que sí, que se puede. ya, ok. Entonces, veamos, po. Veamos a ver qué es lo que nos dice la PPT de hoy día y vamos a ver si es que respondemos en definitiva lo que nos estamos planteando. Me imagino que ven el PPT. Sí, profe. Ok, Sí, profe. bien. Entonces el tema de hoy día es felicidad organizacional, ¿cierto? Lo primero que vamos a ver, ¿cierto? Que ¿cómo es esto de la ciencia de la felicidad? Mira, uno dice, wow, entonces hay algo más que eso, ¿cierto? Bueno, efectivamente hay algunos autores que han investigado con respecto a esto de la felicidad. ¿Ya? Vamos a ir viendo de a poquito de qué se trata todo esto. Por ejemplo, hay algunas investigaciones que dicen que las personas felices viven más de 12 a 15 años. Mira qué subjetivo esto. Son más sanas psicológicamente porque tienen bajos niveles de depresión y ansiedad. Tienen mejores relaciones de pareja las personas que son felices. Un segundito. Voy a pasar un pañuelo porque estoy media resfriada. Tienen hijos más sanos. Mira esto. Tienen mayor tolerancia al dolor, 32% más. Son resistentes, fuertes, tolerantes. La felicidad templa el carácter. Para ser fuerte hay que ser feliz. Logran mejores ingresos, mira, un 40%. Generan buenos climas de trabajo, atmósferas positivas y empresas sostenibles. Comportamiento prosocial y comportamientos saludables, ¿cierto? Entonces, si decimos que, por ejemplo, dice logran mejores ingresos, 40%, ahí podemos entender entonces que estas personas, lo más probable, ¿cierto? Que para lograr ese 40%, entonces trabajan en lugares o trabajan, ¿cierto? Sus funciones son de acuerdo a lo que ellos quieren hacer. Un trabajo con sentido, ¿cierto? Un trabajo que efectivamente llene sus expectativas, un trabajo que eligieron, un trabajo para el cual estudiaron trabajar en aquello, etc. Entonces, cuando efectivamente estos ingresos mejoran, es cuando uno efectivamente también, de alguna manera, ¿cierto?, hace lo que quiere, lo que le gusta, y no necesariamente por necesidad, ¿cierto? ¿Se acuerdan que uno de los factores más importantes con respecto al estrés era que la gente seguía aguantando y seguía estando ahí exclusivamente porque necesitaba llevar el sustento a su familia?
Entonces, frente a esta disyuntiva de la necesidad, ¿cierto?, seguían manteniéndose incluso en un lugar que no les gustaba, que les pagaban poco, que había muchos agentes estresores, etc. Sin embargo, acá es lo contrario. Entonces, una persona que trabaja en el lugar que quiere, en lo que estudió, lo hace con ganas y además es un trabajo con sentido, ¿sí?, puede llegar entonces a tener mejores ingresos. Genera buenos climas de trabajo, ¿cierto? Porque son por lo regular gente positiva, ¿cierto? Y propositiva también. Comportamiento prosocial significa que siempre van a estar en pos de ayudar a otros o de solucionar los problemas de otros y que les interesa a los otros. Y eso con respecto a los comportamientos saludables, podría ser gente, por ejemplo, que se ocupa de tener una buena alimentación, ¿cierto? De a lo mejor hacer ejercicio en forma frecuente, a lo mejor también de poder tener alguna forma de desestresarse, no sé, yoga, tai chi, etc. A eso se llama el comportamiento saludable, que se ocupa, ¿cierto?, que su cuerpo esté bien, ¿cierto?, para que su cabeza también esté bien. Entonces, hay una señora que se llama Sonja Ludovirsky, que en el año 2009 escribió este libro que habla de la ciencia de la felicidad. ¿Y qué es lo que dice en este libro en general? Dice, felicidad es la experiencia de alegría, satisfacción o bienestar positivo, combinada con la sensación de que nuestra vida es buena, tiene sentido y vale la pena. ¿Sí? Ahora, si yo leo esto, yo puedo hacer un análisis claro. En la primera parte, indudablemente que tiene razón. Pero esto de vale la pena, ¿sí? Esto tiene que ver, ¿cierto?, con nuestra cultura. Sentimos que todo lo que es sufrimiento, ¿sí?, todo lo que no nos gusta y que somos capaces de sobrellevar, entonces valió la pena, ¿sí? Tenemos que parir los hijos con dolor, tenemos que amanecernos, ¿cierto?, estudiando, tenemos que trabajar todo lo que tenemos que trabajar sin importar, ¿cierto? Entonces, ahí yo creo que en definitiva podríamos discrepar un poquito con la autora, ¿cierto? Porque no necesariamente las cosas que yo hago tienen que ser para que valgan la pena. ¿La pena de qué? ¿Por qué tengo que hacerlo todo con dolor? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Sí? Me parece que no necesariamente uno tendría que sufrir para llegar a algo. Felipe, dígame. Es que creo que hay una cultura del dolor en los seres humanos que nos lleva a pensar así en general. Hay una cultura del sufrimiento que está instalada. Entonces cuando viene gente así que tiene este tipo de pensamiento, es porque ese tipo de pensamiento está más bien arraigado en el mundo. No es, o sea, yo estoy de acuerdo con usted, pero es más normal encontrar gente que piensa como esta autora a gente que piense como usted o como yo y quizás la mayoría de mis compañeros, no lo sé. Exactamente. Pero yo solamente discrepo con ella en la última parte, ¿eh?, donde dice que vale la pena. Yo creo que las cosas tienen que valer la alegría. Yo creo que las cosas no Estoy de necesariamente acuerdo en son eso. buenas cuando uno, ¿cierto?, cataloga algo de que, chuta, valió la pena, o sea, me sacrifiqué, tuve que llorar y arrastrarme y toda la cuestión para llegar a donde estoy. Yo creo que a lo mejor no necesariamente yo puedo llegar a hacer algo que valga la pena, sino que fue hecho con sentido, ¿cierto? Y no necesariamente tuve que sufrir para llegar a aquello. Luisa, dígame.
No, profe, yo quería dar un ejemplo que, A bueno, las ver, personas que somos mamás, yo creo que estamos todas conscientes de eso. Que muchas veces la gente te dice, ay, no, es que nunca se valora tanto un hijo si lo tuviste por cesárea. Solo una mamá que haya parido a su hijo por parto normal sabe lo que es ser mamá como de verdad. Y yo encuentro que eso es súper absurdo. Yo, en personal, mis 2 hijos fueron parto normal, pero entré a la cesárea de mi comadre y de verdad que la emoción que me acuerdo y me dan ganas de llorar porque es como el esfuerzo igual, independiente de que no sea tu esfuerzo porque te están haciendo la cesárea, pero igual el dolor y todo eso después ya ni siquiera se podía mover después de eso. Profe, es exactamente. verdad lo que ella dice, porque yo tuve a mi hijo por cesárea, pero aún así fue súper complicado, uno está muerta de miedo por dentro y no es así tan fácil como lo dicen. Es Ya. verdad, apoyo lo que dice la compañera Luisa. Exactamente. Entonces, a lo que yo quiero llegar con esto, que no necesariamente tenemos que sufrir tanto, ¿cierto? No necesariamente tenemos que ir por esta vida como un valle de lágrimas, ¿cierto? Para poder lograr cosas. No necesariamente. Entonces, ahí yo le quería hacer la salvedad con respecto a lo que dice esta autora, ¿cierto? Uno, muy autores serán, ¿cierto? Que son referentes, ¿cierto? Para alguien que quiere ahondar en algo más, pero uno también tiene que tener la capacidad de poder analizar y también un poco de discrepar con esto. Es importante que ustedes sean capaces de hacer ese análisis. Ok, Es que hay tantos libros, profe, que al final tal vez lo hacen por ganar plata, ¿no? sí, puede ser. Y por lo que decía Felipe también, porque es parte de la cultura, ¿sí? Es parte de la cultura. Sí, Ok, pero los momentos malos y los momentos buenos hacen que todo valga la pena, pues, porque nuestra vida es una carrera constante, con tropiezos y con metas siempre, o sea, tú en el camino de la vida siempre vaya a tener como estos tropiezos y vaya a llegar a un buen punto, pues, está bien, como un éxito. tienes razón, William, pero ¿por Siento qué? que Pero por, que valga la pena, o sea, los momentos malos y los momentos buenos, porque son consecuencias de la vida que te hacen mejor para ti. sí, no, está O bien, sea, perfecto, pero ¿por qué necesariamente tenemos que aprender de la pena? ¿Por qué necesariamente tenemos que aprender del sufrimiento o desde el sufrimiento? Yo creo que ahí, en esa parte, está bien lo que tú dices y comprendo perfectamente cuál es tu análisis, pero desde ahí yo parto. ¿Por qué tenemos que aprender necesariamente desde la pena, desde el sufrimiento? Si perfectamente lo podríamos hacer de otra forma, ¿no es verdad? Victoria, dime. Yo creo que la gente trata de romantizar todo en parte de, es que si yo sufro, aprendo, como dice usted, pero no sé si han visto la película de Intensamente, que todos los sentimientos son sumamente válidos y cada sentimiento va con la etapa que uno va viviendo. Entonces, no es precisamente sufrir tanto para salir como del hoyo o si no soy feliz. No sé si me entienden, Sí, pero sí, yo me entiendo. por lo general la gente, por el parte de la maternidad también, tratan de romantizar todo y también está mal porque igual juegan como con los sentimientos en contra y también no se dan cuenta que no porque son felices, la demás, ay, no sé cómo decirlo, pero no sé, yo creo que en este caso ver la película intensamente deja bastante claro que todos los sentimientos son sumamente válidos y en todas las situaciones eh, de cada uno va aprendiendo, no solamente del sufrimiento ni de la felicidad. Exactamente. Gracias. ¿Quién habló? Felipe, dígame. O sea, eh, yo estoy de acuerdo con William, pero hasta cierto punto. Yo lo que creo es que es, todo depende
todo el tiempo depende de las circunstancias, del tiempo, del espacio que uno le toque vivir, porque hay situaciones que te hacen feliz y hay situaciones donde tienes que sufrir y el resultado puede ser una felicidad. Lo que yo no creo es que, lo que yo no creo, al igual que usted, es que siempre para llegar a la felicidad uno tiene que aprender del dolor. Eso es lo que yo no creo. Yo no creo que eso sea admisible, de hecho. Y, y lo otro es que, claro, pues apuntando a lo que decía la compañera, es que en intensamente, claro, están estas emociones manejando a la niñita, no me acuerdo el nombre, pero la niña aprende a valorar la felicidad luego de estar triste. Eso también tiene que ver con la naturaleza humana. Sí, exactamente. Cuando está feliz después de estar triste, ahí es cuando se da cuenta realmente cuándo ha sido feliz, cuándo es feliz, cómo hacerlo y etcétera. Claro, a lo mejor tiene que ver con que los seres humanos nos falta desarrollo todavía probablemente, pues, en ese sentido. Valeria, dígame. Bueno, quería comentarles que estoy de acuerdo porque creo que un argumento bastante notorio es en el momento cuando nosotros nacemos. Nosotros nacemos puros. ¿Qué nos construye si nosotros fuimos un bebé? Si nosotros éramos unos bebés, nosotros no sabíamos leer, no teníamos pensamientos buenos, malos, solamente tomábamos tetita ahí de la mamá. ¿Qué nos construyó? ¿Qué nos enseñó a que se tenía que vivir una pena para poder adquirir una alegría? Yo creo que también va mucho en lo que dijo Felipe hace un momento, que nuestra cultura, nuestros padres fueron criados a través del sufrimiento y nuestra historia también lo dice así. Entonces, para nuestros papás, si tú no sufriste en el proceso de estudio, no, entonces fue regalado, ¿entendí? Entonces hay un juicio también ahí de por medio. Va mucho de cómo nos criaron a nosotros y las enseñanzas, porque si yo estoy criando a mi hijo y no le estoy mostrando ningún tipo de sufrimiento para que él sea feliz, yo creo que va a ser totalmente distinto, pues él nunca va a conocer el sufrimiento. A lo que quiero llegar es lo que uno le entrega y lo que nos entregaron a nosotros cuando fuimos niños también. Eso, profe. Me parece excelente tu reflexión, Valeria, súper bien. Yo les podría indicar algo de mi propia experiencia de vida. Yo siempre procuro de ejemplarizar, ¿cierto? O de entregar, ¿cierto? Mi propia experiencia. Bueno, yo cuando estaba muy, muy chica, producto de ¿cómo se llaman? Amigdalitis a repetición, tenía las amígdalas muy grandes, y obviamente me daba muchas bronquitis, amigdalitis, qué sé yo, me produjo un tema en los oídos. De hecho, tengo un tímpano totalmente perforado y tengo nada de audición por un oído. Y cuando esto sucedió, entró un virus. Mediante este tipo de infecciones me entró un virus. Y tuve una paraplegia. Ya se me paralizó todo el lado derecho de mi cuerpo, la cara, el cuerpo, todo. Estuve en rehabilitación un par de años. Todavía tengo ciertos rasgos en mi cara. Pero fíjense que mis padres nunca me dieron a entender de que yo estaba enferma. No tengo la conciencia de que yo, ay, qué pobrecita, que no sé qué, nunca. Nunca, 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 nunca. O sea, yo no tengo recuerdos de aquello como de algo penoso. O sea, un poco validando lo que decía la Valeria. Mis papás nunca me lastimaron, nunca sentí como que esto era así como lo que tenía que hacer o que tenía que valer la pena todo el sacrificio para yo sanarme. No, mis papás nunca me lo hicieron saber así. O sea, nunca me hicieron saber que era necesario, ¿cierto?, el sufrir para poder mejorarme. Mi rehabilitación, ¿cierto?, fue en base a juegos, en base a un montón de cosas.
Mi papá aún así, ¿cierto? Porque esto me sucedió cuando yo tenía 4 años o 3 años. No 4, yo tengo buen recuerdo de aquello. Mi papá me enseñó a leer, por ejemplo, mientras yo estaba en la casa, porque obviamente en ese tiempo tampoco era muy, o sea, no era costumbre llevar a los niños tan chicos a los jardines. Mi padre me enseñó a leer, me enseñó a ver la hora en el reloj, por ejemplo, el reloj con minutero, pues no el celular como ahora. Eh, por lo tanto, cuando yo entré al colegio, yo ya sabía leer y entré al colegio a los 5 años. De hecho, él me sentaba al lado de él y me pasaba el diario y me pedía que le leyera el diario. Siempre me gustó cantar. Mi papá me hacía cantar. En el colegio todo el tiempo estaba como actuando, tenía mucho desplante. Y frente a eso, ¿cierto? Mis papás cultivaron esa parte, el desplante, o que yo pudiera aprender otro tipo de cosas, pero nunca se enfocaron en el sufrimiento. Entonces a mí, ¿cierto? Me quedó en mi cabeza de que aunque te pase lo que te pase, ¿sí? No porque sufras más, lo vas a solucionar mejor. Entonces ahí es cuando uno tiene que hacer un poquito la diferencia. Bien, sigamos. Hay algunas creencias, ¿cierto?, que son pro felicidad. La creencia número 1 dice que la felicidad es un estado interior, ¿sí? Potencial que está esperando ser activado. Por lo tanto, todo el mundo tiene esto de la felicidad adentro de uno. La creencia número 2 dice que la felicidad es una forma de mirar y habitar el mundo. La felicidad está en mis ojos, en mi manera de pensar e interpretar la existencia. Creencia número 3, la felicidad está en el presente, en los pasos de mi camino. No existe el camino a la felicidad, sino que la felicidad es el camino, ¿cierto? Entonces, en este punto número 3, uno puede ponerse quizás una meta, puede tener objetivos claros, ¿cierto? Pero el camino por el cual transitas tiene que ser un camino de felicidad, porque si no, ¿cierto? Esto de llegar a la meta nos va a producir y vamos a estar pensando en que no, tengo que sufrir, porque si no, no voy a llegar a eso. No necesariamente, no necesariamente. Uno tiene que predisponerse, ¿sí? Para esto, para la felicidad. Predisponerse. Entonces, la felicidad, ¿cierto? Podemos decir que efectivamente se construye de alguna manera, ¿cierto? En la medida en que uno esté predispuesto. En la medida en que uno sepa, ¿cierto? Que no es algo, ¿cierto? Tampoco, con esto de la palabra construir, no es algo que ya, esto lo voy a hacer, ¿cierto? Para ya, una gotita para esto, para construir. Esto, no, porque es un camino, ¿sí? Y muchas veces este camino es un poco inconsciente. Uno no tiene la conciencia efectivamente de que lo está caminando. Sobre todo cuando se es niño, indudable, pero cuando uno ya es adulto, tiene que tener conciencia de las cosas que está haciendo, ¿cierto? Uno se tiene que tratar de sentir feliz, por ejemplo, con lo que tiene, con lo que ha obtenido, con quién es, con quién te rodea, etc. Y de esa forma uno va construyendo. ¿O no? ¿Qué dicen ustedes? Profe, Dígame. yo digo que está bien lo que usted dice, porque si uno se enfoca en eso, digamos, el tema de la familia, de lo que tiene, uno igual va a dejar de lado la otra fase, como que puede doler más. Entonces, si uno se enfoca en eso, posiblemente no duela tanto.
Ya. Sí, claro. Tampoco se trata de tener una actitud conformista, ¿eh? Ojo con eso. Ya no es que ya, ya, es lo que me tocó nomás y echémosle para adelante. No, yo creo que efectivamente, ¿cierto? Es valorar, efectivamente poner en contexto, ¿cierto? Y en la balanza lo que efectivamente hay. Yo creo que con esta cuestión de la pandemia, por ejemplo, más que nunca hemos valorado a la familia. Más que nunca. De pronto había gente que no visitaba nunca a su hermana o a sus padres incluso. Y ahora, ¿qué no darían por ir a verlos? Por ejemplo, por estar con ellos, ¿cierto? Entonces esta pandemia también nos ha desnudado eso de la necesidad que tenemos, ¿cierto? De nuestra propia familia, de con quienes nos criamos, por ejemplo. No sé, pues antiguamente era muy común, ¿cierto? Que las familias eran muy grandes, eran un clan gigantesco, y que se juntaban todo el mundo en la casa de los abuelos, y éramos muchos primos. Yo tengo esa experiencia. Mi madre tiene 13 hermanos, 13 hermanos. Eran 16, se murieron 3. Y yo creo que soy la nieta número 50, y después de mí vienen hartos más. Entonces yo tengo esa experiencia. Entonces, qué ganas de juntarme con mis primas, con mis primos, abrazarlos, a mis tíos, ¿cierto? Entonces eso es cuando uno dice, tengo que valorar, no por conformidad, sino que porque se merece el valor. Ahí está, es porque se merece el valor. No es porque no me queda, es porque no me queda de otra. Entonces, en conclusión, tenemos que entender que la felicidad es una decisión mental. Mira lo que dice acá. Es decir, entonces, tengo que tener el cerebro, ¿cierto?, con el corazón, como dice ahí, como se ve ahí en el monito. Eso es lo que es la felicidad, pues. Es una decisión mental. Es decir, yo tomo la decisión de ser feliz. Pase lo que pase, yo voy a ser feliz, ¿sí? Y no voy a construir este valle de lágrimas, ni este camino de sufrimientos, el que efectivamente tenga un valor y que sirva, tiene que valer la pena. No, tiene que valer la alegría, ¿sí? Tiene que valer lo bueno. Desde ahí uno construye la felicidad, porque yo lo estoy decidiendo, es mi decisión. Pase lo que pase, yo voy a ser feliz, porque esa es mi decisión. Y mi cerebro va a estar conectado con mi corazón, además de eso, ¿cierto? Porque obviamente las cosas no se pueden hacer por separado, pues, o sea, nuestro cuerpo es un cuerpo sistémico, que está todo relacionado. Y por lo tanto, si yo tomo una decisión mental de ser feliz, pues entonces mi cuerpo también se va a ver menos afectado, ¿cierto? Profe, Ahora, no es fácil, claramente. Dígame. yo creo que la felicidad es como una consecuencia de los actos que hace uno. O sea, porque yo no podría ser feliz si tomo una mala decisión. O sea, y dicen la felicidad es una decisión mental. Yo no creo mucho en eso. O sea, es más que nada lo que uno hace en su vida, o sea, como uno crea su vida, y de acuerdo a eso va siendo la felicidad. Por eso, pero es una decisión mental. Si tú decides hacer las cosas que corresponden hacer, ¿cierto? Por ejemplo, no autodañarte, no dañar a otros. Esa es una decisión, ¿cierto? Claro. Entonces, todo lo que tú hagas para construir el camino de tu felicidad son decisiones mentales. Son tus propias decisiones. Son decisiones de la vida, o sea, tú puedes optar por dos caminos, optar por este o optas por este otro. Por eso te digo que es una decisión mental. Es uno el que decide. Uno decide si quiere ser feliz o no. Uno lo decide. Uno decide cómo quiere ser feliz.
¿cierto? O cómo quieres ser triste. La gente que sufren de, por ejemplo, de depresión, que indudablemente es una enfermedad, ¿cierto? Es porque muchas veces, incluso inconscientemente, toman decisiones que van en contra de ellos mismos, ¿cierto? Entonces, insisto, la felicidad es como uno decide qué cosas tiene que decidir para efectivamente construir este camino de felicidad, no hacia, sino de felicidad. Tiene que ver con la concientización de lo que es uno. Claro, el entenderse, el quererse, eso, el entenderse y el quererse uno mismo. Ahora, indudablemente que dentro de estas decisiones, claro que no la embarra, pues, lógico, claro que no la embarra. Pero si uno tuviera, ¿cierto?, una buena decisión, indudablemente que la felicidad va a estar en tu vida siempre, ¿cierto? Indudablemente. O sea, me acordé de un libro que nos hicieron leer el año pasado. Ya. No me acuerdo cómo se llama, pero es de ética, sobre la ética moral. Que la vida sería más fácil si todos tuviéramos ética y moral. O sea, viviéramos de acuerdo a eso. Sí, pero el ser humano vive llevando la contra. Es una condición del ser humano. Vive llevando la contra. Ok. Bien, entonces yo vuelvo a la pregunta inicial, chiquillos. Vuelvo a la primera pregunta antes de abrir la ficha. ¿Podemos hablar de que las organizaciones son felices? Deberían ser. O sea, No, pero, eso pero enfocándonos en esto. Si decimos que la felicidad es una decisión mental, entonces, ¿las organizaciones son felices? Sí, yo creo que sí. Yo creo que son los trabajadores los que son felices, pues no la organización. Exactamente, ahí está la respuesta. No es la organización la feliz, son los trabajadores que están dentro de esa organización. ¿Ya? Entonces, cuando alguien hable de una organización feliz, ahí uno tiene que darle la vuelta, porque no es una organización. Es los trabajadores que están dentro de organización que debieran tener unas decisiones importantes para ir por el camino de la felicidad. ¿Ya? Pero la organización es la que, como hace el conducto, hace eso. Es que no necesariamente, no necesariamente, porque existe que esto es una decisión y es lo que uno quiere sentir. Porque a lo mejor una persona, por ejemplo, que es una persona negativa, ¿sí?, puede tener un tremendo comedor. La organización te puede dar todas las condiciones a vida y por haber, pero este personaje puede encontrar, ¿cierto?, que las sillas son feas, que la mesa es muy chica, que la comida es mala, etc. Entonces, no necesariamente. Va a depender de la persona. Por eso igual dice, pues. Hay un bebé por ahí. Bien, entonces, para conseguir una felicidad duradera, hay que introducir algunos cambios permanentes que requieren esfuerzo y dedicación, dice, todos los días de tu vida. ¿Qué cosas son estos pequeños esfuerzos que tenemos que hacer en forma permanente para conseguir una felicidad indudablemente que nos acompañe durante nuestra vida? Aquí hay algunas ciertas actividades que habla precisamente esta autora de la que estábamos hablando, La ciencia de la felicidad. Y, por ejemplo, la actividad número 1 es siempre expresar gratitud. Siempre expresar gratitud. Siempre dar las gracias por lo que me dan, por lo que obtengo, ¿cierto? Dar las gracias. Cultivar el optimismo. Por tanto, una persona negativa, ¿cierto?, no se va a mentalizar, indudablemente. Evitar pensar demasiado y evitar, ¿cierto?, la comparación social. Si yo vivo comparándome con Luxic, por ejemplo, yo debiera decir,
chuta, soy lo peor, ¿cierto? Porque no tengo el auto que tiene Luxic, porque no tengo la mansión en la cual vive Luxic, ¿cierto? Yo no me puedo comparar socialmente con otro. Yo soy yo. Y lo que tengo, ¿cierto? Es lo que me he ganado. Punto. Mal, bien, bueno, poco, lo que sea, pero es lo mío. ¿No es verdad? Entonces las comparaciones sociales siempre son súper odiosas. En general, las comparaciones. Practicar la amabilidad, ¿cierto? Eso significa que aunque pase lo que pase y te digan lo que te digan, ¿cierto? Ser amable. En verdad la amabilidad, ser amable no cuesta tanto, pero también es una forma de pensar. También es una decisión mental el hecho de cómo tú vas a responderle a otro. Cuidar las relaciones sociales, ¿sí? Por tanto, no sé, ahí podríamos decir, no, yo no puedo andar ventilando, ¿cierto?, a todo el mundo lo que alguien me contó, ¿cierto?, en secreto, por ejemplo, ¿cierto? Eso es una forma de cuidar las relaciones. Desarrollar estrategias para afrontar, dice, estrés, dificultades y traumas. Ahí las estrategias pueden ser varias, sistemas de relajación, ¿cierto? Ciencias que tú puedas practicar de alguna manera para afrontar este estrés. Aprender a perdonar, mira lo que dice ahí. Y yo creo que una de las más difíciles cosas que aquí hay en esta lista de actividades es precisamente aprender a perdonar. No es tan fácil, pero les puedo asegurar que el perdonar es una forma de liberarse. Porque cuando tú tienes un rencor, cuando tú tienes un dolor que te haya causado otro, ¿cierto? Ese rencor, ¿sí?, es el que finalmente uno mismo se está haciendo el daño, ¿cierto? No sé, imaginemos, no perdono a este desgraciado porque no sé qué, no sé cuánto, y uno se quema por dentro, ¿cierto? Y le viene toda la pena y la angustia, y no te perdono, y no sé qué. ¿Ya? Pero ¿ustedes creen que la otra persona le pasa algo porque ustedes no han perdonado? Al otro no le pasa nada. El otro no le pasa absolutamente nada y sigue viviendo su vida. La que le pasa algo, ¿cierto?, es a uno por sentir ese rencor. Cuando efectivamente uno libera eso, ¿cierto?, y finalmente perdona, pero no es un perdón para el otro a lo mejor, es un perdón de liberación para uno. O sea, ya, ¿sabes qué? Te perdono, que pase lo que pase, pero yo me libero. El perdonar es un síntoma de liberar. Valeria, dígame. Profe, quería acotar en que, como dice usted, perdonar es una forma de liberar, también aprender a perdonarse uno mismo. Sí, también obvio. es muy importante. Exactamente, es muy importante aprenderse a perdonarse uno mismo y entender que muchas veces las cosas las hace sin pensar, ¿cierto? O las hace por un objetivo que uno creyó que era bien, que estaba bien y se equivocó, ¿cierto? Entonces uno también tiene que aprender a perdonarse uno mismo también. Tiene mucha razón la Valeria. Dice actividad número 8, fluir más, dejar que las cosas pasen, dejar, como dice, que corra el agua, ¿cierto? Siempre tengo ¿cómo se llama?, la forma de que cuando yo tengo un problema, ¿sí?, y este problema no sé cómo solucionarlo, o me cuesta mucho encontrar la solución, yo dejo que las cosas sigan, que siga su curso. Veamos qué pasa, siga su curso. Y en algún minuto me va a saltar la chaucha. Ya, esto puedo hacer entonces. Pero no, yo dejo que las cosas fluyan, porque si no uno se queda estancado, ¿sí? Es como cuando le ponís un palo, ¿cierto?, a un río, a un cauce, y se va juntando toda la mugre. Y el agua pasa igual, poquito, pero pasa, y se va juntando la mugre. Entonces lo mejor es dejar que las cosas fluyan, porque dentro de esa fluidez
probablemente vas a encontrar la luz para algo. Saborear las alegrías de la vida, ¿cierto? Por muy poquitas cosas que sean. O sea, yo, por ejemplo, no sé, se le cae un diente a mi nieta y yo casi que hago una fiesta porque se le cayó un diente. Porque sí, porque el que se le caiga un diente, ustedes pueden ver, es una tontera, pero el que se le caiga un diente significa que ya está creciendo, significa que su boca, ¿cierto?, tiene vida, que va a salir otro, ¿cierto?, que estamos a la espera de un diente mejor, no sé. Entonces hay que saborear hasta las pequeñas cosas y que pueden ser tontonas, pero hay que tratar de buscarles eso. Comprometer, dice, comprométete con tus objetivos, ¿sí? Si yo tengo un objetivo claro, ok, ustedes quieren estudiar, quieren ser técnicos, comprométete con eso, ¿cierto? Comprométete, ordena tus tiempos, hazte un cuaderno, conéctate a la cuestión, participa de las clases, si tenés que leer otra cosa, léelo, si tienes que autoinstruir, autoinstrúyete, pero comprométete con tu objetivo. El objetivo lo vas a cumplir cuando tú te comprometas con aquello, ¿sí? Y lo estés agarrando constantemente y no lo mires así como lejano, si me queda tiempo todavía, no, si falta, no. El objetivo no lo puede tener arriba ni así como en el futuro, lo tengo aquí adentro. Ahí tengo que tener yo el futuro, el objetivo, perdón. Practicar la espiritualidad, ¿cierto? Bueno, ahí me estaban llamando. Ahí, bueno, va a depender, ¿cierto?, de cada uno, pero la espiritualidad no tiene que ver con la religión, ojo con eso, ¿ya? Pues las religiones son varias. La espiritualidad tiene que ver con conectarse, ¿sí? Con conectarse con otras cosas, con la naturaleza, con el universo, ¿cierto? Con tus propias felicidades. Eso es espiritualidad, es conectarse. Ocuparse de tu cuerpo mediante la meditación y la actividad física, ¿cierto? Porque eso te va a mantener, ¿cierto?, con un cuerpo ahí activo, mentalmente y físicamente activo. Entonces, la pregunta, ¿cierto?, que ya nos habíamos hecho entre comillas, ¿es posible hablar de felicidad organizacional? ¿A qué acuerdo llegamos ahí? Que los trabajadores son los que tienen que ser felices. Exactamente. Entonces, ¿no será un exceso? Claro que es un exceso, ¿cierto? ¿Se debe hacer cargo una organización de la felicidad de los trabajadores? En parte sí, po, porque como usted decía adelante, po, o sea, la empresa te puede de pronto entregar muchas cosas, pero si eres una persona negativa o inconformista, no vaya a ser feliz, pero si la empresa ya te da eso mismo y eres otra persona que veis con altura de mira todo eso, vaya a ser feliz, po, te vaya a sentir feliz en tu trabajo y con lo que te están ofreciendo. Exactamente. Entonces la organización en definitiva... Profe, la empresa te puede dar la herramienta, pero la actitud la tiene que tener la persona. Exactamente. Entonces aquí es posible organizar la felicidad, dice no, no, necesariamente la respuesta es no. ¿No será un exceso? Claro que es un exceso. ¿Y se debe hacer cargo una organización de la felicidad de los trabajadores? Sí, se puede hacer cargo, se debe hacer cargo en ciertas cosas, indudable, pero siempre va a depender, ¿cierto?, de la persona que tengamos delante. La organización te puede dar todas las herramientas necesarias para que tú lo logres, pero va siempre a depender, ¿cierto?, del trabajador, si es que tiene una decisión mental de ser feliz. Entonces, hay Profe, dígame. Entonces dijo de que en la PPT anterior dijo que no es posible hablar de felicidad organizacional. No, no, pues, fíjate la palabra, felicidad organizacional. No, quienes son felices son los trabajadores dentro de la organización. Que la empresa puede ayudar en la felicidad de ellos. Claro, puede, pero va a depender de la conducta o de la decisión mental de cada uno. Ya. Ok. Hay ventajas, por supuesto, cuantitativas del bienestar y la felicidad en el trabajo, ¿cierto? Entonces,
¿qué cosas son las que produce esto de poder tratar de que exista la felicidad en el trabajo, ¿cierto? Producto del bienestar. Por ejemplo, dice, aumenta la productividad de un 31 a un 40%. Incrementa la excelencia operacional de un 30 a un 45%, mejora la calidad de servicio de los usuarios, mejora el valor accionario y la rentabilidad, reduce el ausentismo, ¿cierto? Y eso ahí hay un punto importante, disminuye los accidentes, reduce la rotación. Mira, ahí es el más alto porcentaje con respecto a este estudio, de un 33 a un 58%. Es decir, la gente va logrando, ¿cierto?, pertenencia, que se siente que pertenecen a la organización. Es el índice más alto. Incrementa el compromiso de los colaboradores entre un 30 y un 55%. Mejora el clima laboral, y este sí que es alto, 55 a 90%, ¿cierto? Va a mejorar el clima laboral de todas maneras, es que la empresa se ocupa, ¿cierto?, de tener un clima laboral con felicidad dentro del trabajo. Aumenta confianza en jefaturas y compañeros de trabajo de entre un 40 y un 55%. Más allá, de todas formas, de los porcentajes o los indicadores que tenemos acá, indudablemente que incrementa y mejora, ¿cierto?, muchísimas cosas que son importantes tanto para el mismo trabajador como para la empresa, ¿cierto? Entonces ahí hay un punto interesante a revisar. Entonces, ¿qué es felicidad organizacional? ¿Cierto? Felicidad organizacional, ¿cierto?, es distinto, o lo que eso significa es felicidad en el trabajo, ¿cierto? O felicidad de los trabajadores en el trabajo. Entonces, eso es lo que teníamos que entender como concepto. Felicidad organizacional, dice, es la capacidad de una organización para ofrecer y facilitar a sus trabajadores las condiciones y procesos de trabajo que permitan, dice, el despliegue de sus fortalezas individuales y grupales para conducir el desempeño hacia metas organizacionales sustentables y sostenibles, construyendo un activo intangible, difícilmente imitable, que genera ventaja competitiva. Dijimos, ¿cierto?, en el PPT anterior, cuando hablamos del clima organizacional, ¿cierto?, dijimos que el clima organizacional era lo que nos diferenciaba de otra empresa, ¿cierto? Nos diferenciaba de otra empresa. Entonces, una de estas diferencias, ¿cierto?, pos de esta felicidad, ¿cierto?, debiera ser entonces la capacidad, ¿cierto?, de organizar, de ofrecer y facilitar a los trabajadores mejores condiciones, ¿cierto?, y procesos de trabajo en los cuales los trabajadores puedan desarrollarse mejor, puedan llegar a sus metas, por ejemplo, pudieran estudiar, ¿cierto?, pudieran tener buenos convenios de tal manera que su familia también estuviera cubierta, etcétera. ¿Cierto? Esas cosas son las que uno habla de clima organizacional porque te distinguen de otras que a lo mejor no las tienen. Felicidad organizacional es la capacidad de la organización para coordinar recursos y gestión para hacer una oferta de valor, ¿cierto?, para los trabajadores, y que puedan balancear la salud financiera de la compañía y el bienestar psicosocial de los trabajadores. Entonces, todos estos recursos que la organización debiera hacer, ¿cierto?, es para que balancee su salud financiera, es decir, que la empresa siga obteniendo el lucro que tiene que obtener, porque las empresas son con fin de lucro, ¿cierto? Pero que además esto sea equilibrado y acompañado, ¿cierto?, con el bienestar psicosocial y laboral, ¿cierto?, de los trabajadores. Por último, podemos decir, felicidad en el trabajo es la
percepción personal y subjetiva de los trabajadores acerca de su bienestar, florecimiento y salud en el trabajo. Entonces, por eso también decíamos, ¿cierto?, que la empresa puede dar todo lo más maravilloso que quiera dar, todos los recursos habidos y por haber, pero siempre va a depender de la percepción de las personas. Lo que para mí puede ser un comedor espectacular, para otro podría ser un comedor mediocre. ¿Sí? Y por último, ¿cierto?, aquí en el fondo resumimos esto, que la felicidad organizacional significa entonces gestionar 3 focos importantes que van a permitir que los trabajadores, ¿cierto?, se sientan felices en la organización. Por ejemplo, las condiciones de trabajo, ¿cierto?, que tiene que ver con un buen contrato, que tiene que ver con horarios flexibles, que tiene que ver con un salario justo o acorde a mercado, ¿cierto?, que tiene que ver, por ejemplo, con que el trabajador sepa lo que tiene que hacer, ¿cierto?, que tengamos, por ejemplo, también jefaturas que estén a la altura, ¿cierto? Por otro lado, habla de procesos operacionales. Significa entonces que estos procesos operacionales no se basan en solo cargarle la mata al trabajador, sino que estos procesos operacionales son los que están ordenados, planificados, organizados, dirigidos y controlados, ¿sí? Y por último, ahí es donde estamos nosotros, ¿cierto?, que es la gestión de personas, ¿sí? Esto lo podemos mencionar como un departamento, y también lo podemos mencionar, ¿cierto?, a nivel macro. El hecho de que las personas estén bien gestionadas dentro del trabajo, indudablemente que va a facilitar la vida de todos, ¿sí? Gestión de personas significa, por ejemplo, respetar el valor de cada uno de ellos, rescatar, ¿cierto?, los talentos que puedan tener, aumentar los talentos de los trabajadores, ¿cierto? El que ellos se sientan seguros en que la remuneración que se les está pagando es lo que corresponde, que la hora extra que pagó, pero la hora extra que realizó efectivamente tenga la certeza de que se lo van a pagar, que sus imposiciones también, de acuerdo a cómo ordena la ley, están bien realizadas, ¿cierto? Todo esto de la gestión de las personas, que es donde estamos nosotros, abarca muchísimas tareas, pero indudablemente que todas estas tareas son en pos del bienestar de los trabajadores. Al final hay ¿cómo se llama?, un flujograma que se le podría llamar con respecto al modelo de la felicidad, y vamos ahí teniendo algunas cosillas importantes, como por ejemplo son el positivismo, el buen sentido, las relaciones confiables, el desarrollo profesional, ¿cierto?, los programas de talento, el logro, el reconocimiento, etc. Y todo esto que dice acá tiene que ver con los factores que recién dijimos. Esto es como el detalle, ¿cierto?, más o menos de lo que debiéramos saber o debiéramos hacer para tener un modelo de felicidad. Ahora, es solo un modelo. Por lo tanto, no todas las organizaciones lo van a tener al pie de la letra, porque va a depender de la naturaleza de sus servicios, de la cantidad de trabajadores que tengan, ¿cierto?, de la función que ellos cumplan, etc. Bien, chiquillos, hemos terminado. ¿Alguien tiene alguna duda de algo? ¿Algo que quieran comentar? ¿Algo que les quedó? Profe, yo tengo una duda. Dígame. Respecto a un video una tarea formativa que hay que ver un video. Eso era de la sesión anterior. Estamos ahora en la 14, eso era de la 13. Pero igual hay que hacer. Sí, claro, porque es una tarea formativa, porque quedamos en que cada uno lo iba a hacer. Profe. Ya, es que me llamó la atención la última parte. ¿Ya?
¿Eso también está relacionado en el trabajo o solamente hay que ver la primera parte? No estoy entendiendo. ¿De qué parte estamos hablando? En la última parte donde sale el Che Guevara. ¿El Che Guevara? Sí, ¿A dónde sale el Che Guevara? en la última parte. Profe, el trabajo de esta semana es unas preguntas. Sí, no sé qué está, no sé a qué te refieres, chicas, porque acá no tengo ningún Che Guevara. Sí, en el video de estrés laboral al final sale el Che Guevara. Eso fue de la clase pasada, de ayer. Sí, pero es que quiero saber si tiene algo que ver o tengo que dejar eso aparte. Mira, tendría que ver de qué video me estás hablando, pero eso es la tarea, tienes que responder lo que dice la tarea, y eso es la tarea de la clase anterior, la tarea formativa que la tenían que hacer en forma individual. Tengo que ver el video porque no sé... La clase de ayer. Claro, eso fue de ayer. Ya. Eso Ya. fue de ayer. Okay. Victoria, dígame. Que lo que se refiere la compañera es que en el video de estrés laboral dura 8 minutos el video y al final sale un caballero hablando. Ella pregunta por eso. No, es del video es del video. No, pero del no estrés es nomás. el Che Guevara el que habla. No, yo no sé quién es, solamente estoy como aclarando lo que ella está El Che diciendo. Guevara, Raúl. Le habla de Venezuela. Che Guevara. Por una... Sí. Parece que no lo vio completo. Es que yo habla, lo que... habla a ver, de lo que Venezuela pasa- y la alineación, y el socialismo y la revolución. De la revolución y el socialismo hace que A ver, no haya espérate. alineación. Espérate un poquito, Karen. Lo que pasa es que cuando uno saca los videos de YouTube, ¿cierto? Inmediatamente vienen ligados otros, ¿cierto? Pero yo no No, es el mismo video, en el mismo video. Es en el mismo video. Por eso que quedé con la duda de hacer la tarea de acuerdo a lo último también. Es que estamos hablando de la que revolución. No, nada que ver aquí la revolución, nada que ver la revolución aquí. Seguramente que el video quedó mal editado, puede ser, pero yo no puse no lo puse con intención de la tarea. Es la primera parte que tiene que ver con el estrés laboral. Ya, es que esa era la duda que teníamos. De Voy que a si revisar de también... todas maneras, pero no tiene que ver una cosa con la otra. ¿Ya? Ahí la revolución, olvídalo porque eso no lo puse con intención de tarea, ni mucho menos. Y te vuelvo a insistir, cuando uno sube videos, a veces vienen con videos adicionales, pero no necesariamente uno tiene que, les está diciendo vean eso. No, porque no tiene que ver con la tarea. ¿Ya? Ok, la tarea de esta semana, de esta sesión, que es la sesión 14, que es la que estamos ahora, que se las voy a mostrar. Espérenme un poquito. Estamos en la 14, no sé si lo están viendo. Ahí, no sé si, ¿ahora lo ven? Ahora sí, profe. Ya, ok. Entonces, ¿cierto? Tenemos sesión 14, que es la que estamos viendo hoy día, y el trabajo individual, porque obviamente ya no lo alcanzamos a hacer, es, tienen que responder las siguientes preguntas. ¿Qué es la felicidad organizacional? ¿Cómo contribuye el trabajador a la felicidad en la organización? ¿Y de qué forma el Departamento de Recursos Humanos gestiona la felicidad en la organización? Tienen que responder esas 3 preguntas y luego lo dejan en el aula virtual. ¿Ya? Son 3 preguntas solamente relacionadas con la que vimos hoy día, no otra cosa. Vamos a pasar la lista entonces, el ingreso, acá está, espérenme un poquito. Bien, atención entonces, no sé si se me va a cortar, pero si no... Emilio Aguilera. Acá, profe. Javiera Álvarez. Está presente, maestra, solo que se le cayó el sistema, no puede hablar. Muchas gracias. Sí, profe, me estaba hablando recién de que no tenía señal. Alison Presente. Carrasco. ¿Quién dijo presente?
La Javiera. Ah, ya. La Alison Carrasco está. Alison Carrasco parece que no está. Ya, la Milena me habló. Raúl Chicao, perdón. Presente, maestra. Maximiliano Cifuentes. Presente, profesora. Milagros Córdoba. Presente. Yanice Díaz estaba. Presente. Saray Díaz. William Gallardo también estaba. Carolina Gárate. Presente, profe. Karen Gatica. Presente. Alejandra Gutiérrez. Millaray Nostroza. Fernanda Idibarra. Presente, profe. Christopher Lillo. Presente, profe. María José Mella. Presente. Bárbara Mena. Macarena Miranda. Presente. Fernanda Montalbán. Victoria Moreno. Presente. Constanza Muñoz. Presente. Camila Muñoz. Ignacio Ocayo. Presente. Tamara Pérez. Presente, profe. Rocío Quintanilla. Presente, profe. Doni Rebolledo. Felipe también está. María Isabel Rojo. Presente, profe. Key Román. Creo que la Key también está. Presente. Luisa Salinas. Ivania Torresilla. Presente. Ivania. Guillermo Urrutia. Presente, profe. Fernanda Venegas. Valeria Vergara. Presente. Presente, Y profe. Jimena Villa. Bien, los que no respondieron, atención por si es que escriben en el chat, por favor. Alison Carrasco, Saray Díaz, Alejandra Gutiérrez, Millaray Inostroza, Bárbara Mena, Fernanda Montalbán, Camila Muñoz, Doni Rebolledo, Ivania Torresilla, Fernanda Venegas. ¿Sí? ¿Estamos ok? Profe, yo, Dana Carreño. Ah, sí, pues, pero es que tú no estás aquí en la lista, pues. No, pero le digo para que me anote. Sí, sí, sí. Gracias. Gracias, profe. Carreño. Ya. ¿Listos, chiquillos? ¿Estamos listos con la lista? ¿Listo con la lista? ¿Suena bonito? Muy bien. Entonces, ¿estamos listos? Con esto terminamos. Hay 3 preguntas que deben responder en forma individual y lo dejan en su aula virtual. ¿Ya? Y nos vemos a la 1:10. ¿Les parece? Puede ser 1:15 también para que demos un tiempito. ¿Ya? Gracias, profe, nos vemos. Profe, gracias. Chao, chiquillos. Profe, nos Cuídense mucho. vemos. Nos vemos en un rato. Adiós.